Martínez tiene 34 años y últimamente siente que vive dentro de muchas vidas al mismo tiempo. A la mañana se despierta con un dolor de espalda, no un dolor grave, un dolor de persona que durmió mal. Se queda unos segundos quieta mirando el techo y tiene miles de pensamientos por minuto. Agarra el celular, lo mira, se compara, lo cierra y piensa. Debería desinstalar Instagram. Incluso a veces lo hace, pero por pequeñas temporadas, porque el FOMO, como le dicen ahora, es total. Una amiga está en Tulum haciendo un retiro espiritual, otra se vio un video de la hija diciendo sus primeras palabras. Otra desde Berlín filmó luces rojas y gente bailando en cuero hasta las 9 de la mañana. Martina mira todo acostada, despeinada, con un protector bucal para el bruxismo sobre la mesa de luz y piensa, qué raro en el momento en el que estamos todos. A los 20 parecía que las cosas iban más o menos por el mismo lado. Estudiar algo, enamorarse, salir, emborracharse, sobrevivir. Pero después de los 30, cada uno empieza a inventarse un planeta propio. Y el algoritmo te lo muestra todo junto, como si fuera normal ver en menos de un minuto una ecografía, una separación traumática, un emprendimiento de velas de soja y a una persona drogadísima escuchando tecno en Portugal. Martina tiene amigas que ya son madres y hablan de la prolactina, rutinas del sueño y colegio. Ella las escucha con fascinación, como quien visita otro país. Después corta la llamada y se queda una hora mirando vuelos baratos a Tokio, convencida de que todavía podría desaparecer un mes y reinventarse completamente. Aunque sabe que no lo va a hacer, porque al día siguiente trabaja, porque tiene turno en el traumatólogo y porque ahora, antes de comprar un pasaje, piensa si su asiento tiene espacio para estirar las piernas. Hay algo cansador en querer vivir todas las vidas posibles. Martina quiere ser libre y estable, viajar pero tener plantas que sobrevivan más de un mes. Quiere enamorarse pero no perder independencia. Quiere tener tiempo para ella pero no sentirse sola. Quiere cuidar el cuerpo y también fumarse un cigarrillo borracha afuera de un bar. Y sobre todo, quiere no perderse nada. Ese parece ser el verdadero trabajo de la adultez moderna. Administrar el miedo a quedarse afuera. Entonces hace pilates, lee sobre alimentación antiinflamatoria, escucha podcast, va a terapia, hace cursos, respóndemela a las 11 de la noche. Se anota en clases de cerámica porque alguien le dijo que tenía que tener hobbies. Toma magnesio, colágeno, ashwagandha, probióticos, cosa que a los 20 le hubieran parecido una secta. A veces cuando vuelve sola caminando a su departamento piensa que crecer se parece bastante a eso, acumular estrategias para sostenerse. Y sin embargo hay noches, muy pocas pero suficientes, donde todo parece acomodarse un poco. Una cena larga, una canción justa, una videollamada con alguien que le hace sentir hogar. Entonces Martín entiende algo, que quizás la vida adulta no era convertirse en alguien que tiene todo claro. Quizás es aprender a vivir con ese ruido, con las versiones que no fuiste, con el tiempo pasando, con las decisiones tomadas y las que dan miedo. Aprender a mirar la vida del otro sin sentir que la propia está mal armada. Y aceptar que este loquero hermoso, contradictorio y agotador también, de alguna forma, es estar vivos. Martina, a veces somos un poco todas, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos, por si hay algún hombre escuchando, al primer episodio del podcast Entiendo lo que sentís. Mi nombre es Juliana Bereni, me pueden decir Juli Bereni, soy psicóloga, soy argentina, viviendo en Madrid hace ya un poquito más de 7 años. Bueno, les voy a contar un poquito brevemente de mí antes de meterme en el episodio, por si no me conocen, por si me están escuchando por primera vez. Me vine a vivir a Madrid un poquito antes de la pandemia, con todo lo que significaba emigrar en ese momento, mucha idealización, mucho desconocimiento de todo lo que existía detrás de la migración, así que se imaginarán que fue un recorrido bastante arduo, con muchos aprendizajes y muchos desafíos que me han traído hasta donde estoy hoy, un poco porque la carrera se fue direccionando para ese lugar y porque lo fui sintiendo y fui dándome cuenta de todo el mundo emocional que hay detrás de migrar. Me especialicé en los últimos años en acompañar procesos de emigrados alrededor de todo el mundo. He hecho muchísimos talleres, experiencias, fundado diferentes espacios para emigrados. Hoy en día tengo un equipo de psicólogas que atendemos presencial y online en diferentes partes de España. Y como a mí también siempre me gusta ir hablando un poco de lo que me pasa a mí, a mis pacientes, a mis amigas, ¿no? Como ir acompañando un poco la clínica con la experiencia. Después de diferentes acontecimientos personales que he tenido en los últimos años, que tienen que ver mucho también con el episodio que vamos a hablar hoy de
Crisis de los 30, separaciones después de relaciones muy largas, replanteos existenciales de maternidad sí, maternidad no, qué es mandato, qué es deseo, de vencer o de trabajar o de transformar un montón de ideales y de creencias que quizás tenía y me di cuenta que no. Y escuchar muchas temáticas similares en mis amigas, en mis pacientes. En el último tiempo también empecé a generar contenido aparte de la inmigración, de diferentes procesos vitales que atravesamos las mujeres a partir de los 30 años, cuestionamientos, reflexiones, deconstrucciones. Y en esa línea es que hoy vamos a estar hablando de la crisis de los 30. Un poco planteando preguntas, reflexiones para que podamos pensar juntas. Y en este podcast van a encontrar un poco de todo, siempre desde una perspectiva muy real. Psicología, salud mental, emigración, cosas que nos pasan a las mujeres y todo lo que ustedes también tengan ganas que vayamos hablando, porque por supuesto me pueden escribir y recomendar temas o si quieren que venga algún invitado. La verdad es que tengo ganas de que sea un espacio que lo armemos juntas, entre todas. Así que vamos a arrancar con esta temática que me parece espectacular porque yo creo que muchas de ustedes deben estar en la misma. Hoy en día nos pasa todo un poco lo que le pasa a Martina, ¿no? En este primer texto que escribí y lo que fue la apertura del podcast. Hoy en día entramos a las redes sociales y vemos 1.000.000 de escenarios y de vidas posibles. Un embarazo, un bautismo, alguien que está corriendo una maratón, alguien que se fue al sudeste asiático, a Japón, que ahora está muy de moda. Y no solamente lo vemos en el afuera, un poco también nos pasa a nosotras, ¿no? Estos momentos de repente el estallo de la búsqueda de un hobby, que nos anotamos en cerámica, que empezamos a prepararnos físicamente y ahora de repente todos somos runners. De esta sensación de no sentirse llena a pesar de tener un montón de cosas, que acá hago un punto de aparte. ¿Existe la posibilidad de sentirnos llenas o realizadas? ¿O siempre vamos a estar atravesadas por la falta y en realidad de eso se trata, de poder integrarlo y comprenderlo, ¿no? Y todo esto tiene una lógica y tiene un sentido o por lo menos un punto de partida para que pensemos por qué nos pasa esto. Pero es muy loco porque esto, más allá de que puede sonar como gracioso, decir, sí, estoy en la misma, por ahí estás pensando también en este momento, tiene también un montón de desafíos a nivel emocional, porque también un mal de la época, por así decirlo, o de esta etapa en la vida, es que creemos que siempre puede haber algo mejor. ¿Qué pasaría si yo en vez de estar viviendo esta vida, viviera otra? ¿Qué pasaría si tomara esta decisión en vez de esta otra? ¿O qué pasa si quiero tomar esta decisión, pero me da un miedo terrible y después no hay vuelta atrás? Y entramos en esa duda constante, en esa comparación constante. Y desde ahí vivimos la vida y muchas veces se puede sentir muy pesado, ¿no? Entonces digo, esto que puede sonar así como un poco divertido, también tiene un montón de desafíos. Así que vamos a empezar un poco pensando disparadores y diferentes cuestiones de por qué nos sucede esto y qué impactos también puede tener en nosotras, ¿no? A nivel emocional. Yo creo que hay un gran cambio y una gran diferencia entre lo que eran los 20 años y los 30 años, que obviamente que las épocas cambiaron. Yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 12, 13 años y pensaba en una persona de 30 o 35, no solo que me veía casada con hijos, con un perro, con una casa propietaria, la niña sin idea de lo que era la hipoteca, la economía, el capitalismo, el mundo, ¿no? Por supuesto, ahí es todo idealizado, sino que me parecía completamente grande alguien de 30 años, 35, 40, ¿no? Era un viejo. Y hoy en día, una ya transitando, ¿no? Ya más del otro lado, casi llegando a los 40, me siento súper joven, siento que hay un montón de cosas que me hubiera imaginado para este momento de mi vida y que no estoy ni cerca, que por ahí ni siquiera las quiero. Pero bueno, nada, es muy loco, ¿no? Poder pensar esto de qué es lo que nos imaginábamos y qué es realmente lo que somos y la percepción que teníamos de los más grandes y hoy que nos toca estar acá es como, bueno, igual no sé si eran tan grandes, ¿no? Obviamente que los tiempos cambiaron y que como se dice hoy, los 30 quizás son los nuevos 40 y los 40 los nuevos 50, pero es importante tener esta visión de qué es lo que va pasando y cómo van cambiando las cosas. Pero volviendo a lo que les decía recién, cuando nosotros estábamos en los 20,
había una idea bastante instalada, ¿no? Que era, bueno, si uno hace las cosas medianamente bien, entre comillas, va a llegar a un lugar, ¿no? Era como que, obviamente sin generalizar, porque cada uno puede tener sus oportunidades, sus privilegios, sus deseos, sus no deseos, un montón de cosas, pero sí había como un caminito a seguir, ¿no? Más de mandato, más bueno, no sé, o incluso también, qué sé yo, quiero ahorrar porque me quiero ir de viaje. Bueno, voy a ahorrar y me voy a ir de viaje. Me quiero poner en pareja y quiero tener un hijo y quiero tener la casa. Bueno, me voy a poner en pareja, o sea, como un caminito que más o menos si uno iba tomando diferentes decisiones, iba a llegar a eso. ¿Qué pasa? Hay algo que también está acompañado desde lo psicológico acá, que tiene que ver con que en ese momento es muy fuerte el ideal del yo. Y esto que tenemos los seres humanos de pensar que la felicidad está en el futuro y que a través del sufrimiento, a veces del látigo también, porque somos muy autoexigentes con nosotros mismos, algo va a venir, algo va a llegar. Y vivimos la vida desde ese ideal que sirve también un poco como motor, ¿no? Yo cuando tenga 30 voy a tener esto, rellénenlo como quieran, como les parezca, con los deseos que hayan tenido o no. Y voy a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque yo si hoy trabajo, yo si hoy ahorro, yo si hoy voy a citas, yo si hoy me expongo, en algún momento va a llegar ese beneficio de la recompensa de llegar a ese lugar ideal. Entonces vivimos la vida a través de llegar a la tierra prometida, más o menos, con un nivel de idealización enorme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La vida pasa y de repente llegamos a los 30, o pasamos los 30, eh, y nos damos cuenta que quizás cumplimos un montón de esos ideales que teníamos, pero que no son tan espectaculares, que están buenísimos, pero que no tienen ese nivel de intensidad, de felicidad que nos imaginamos que iba a tener. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Y ahora por ahí no tengo tantos proyectos como tenía antes. Sí, quiero hacerme una escapada a algún lado, quiero cambiar de laburo, quiero empezar a hacer más deporte, pero no tengo ese nivel de idealización que tenía cuando era adolescente o cuando tenía 20 años. Muchas de esas cosas ya fueron un check, porque ya las viví y están buenas, pero no son tan espectaculares. ¿Y qué pasa? Porque veo que la de enfrente está soltera y yo estoy en pareja hace 15 años. Igual está mejor estar soltera. Toda la vida pensé que quería ser madre y ahora no sé si quiero ser madre. O sí, pero ¿y si sí? Después no me puedo arrepentir. No hay vuelta atrás. Se me va a matar, se me va a morir la pareja, ¿no? Simbólicamente. Em, Otra cosa que nos sucede en este momento de la vida, el bendito reloj biológico, ¿no? Que antes una pensaba, ni sabía que existía una reserva ovárica, ni sabía que existía la posibilidad de congelar óvulos, ni menos que menos saber cuánto salía, ¿no? Que claramente es un privilegio de clase porque no es para cualquier persona que quiera hacerlo porque sale mucha plata y es muy costoso, y ni hablar del proceso emocional que implica, aunque muchas veces es un recurso también, ¿no? Eh, Uno no tenía idea de todo eso y de repente te encontrás en eso también. Entonces también tenés que ver y pensar, si tenés ganas, qué querés hacer con eso. Y en este momento en donde una está en un duelo, en múltiples duelos de lo que fue el ideal del yo allá por los 20 y hoy de la realidad, de no haber concretado todas esas cosas o de haberlas concretado y sin embargo no sentir esta intensidad de la que hablamos o sentirnos completas, que ahora vamos a hablar de si esto existe o no, encima tenemos todo este desafío, ¿no? de pensar en esto, que muchas veces, no, y lo podemos dejar para otro episodio porque me parece que da para largo para hablar de la maternidad, de si existe el instinto materno, el deseo y todo este tipo de cuestiones. Es algo que nos atraviesa a nivel identidad muchas veces desde que somos chicas, ¿no? Nacemos y nos ponen una muñeca en la mano. Y muchas veces una repite, sí, quiero ser madre. Y la pregunta es, ¿quiero ser madre? Posta, ahora, en este momento de la vida en el que estoy. Porque eso también, chicas, pensemos que
Muchas veces creemos que las cosas tienen una forma, que son eternas, que son para siempre. Yo aprendí que el para siempre no existe. No me quiero poner deep, pero cuando me separé, ¿no? 15 años de relación, yo decía, me acuerdo el otro día mi psicóloga me decía, vos decías que él era parte de tu identidad. Yo ni en pedo me imaginaba separada. Un nivel que por ahí en algún momento de la relación no estaba tan contenta, igualmente, no se me cruzaba por la cabeza, ¿no? Era como, no sé, somos uno. Eh, y cuando me separé, que él me comentó, me dijo, bueno, me quiero separar, después yo lo fui digiriendo, dije, claro, el para siempre no existe, ¿no? Cambiamos, somos diferentes, somos distintas, las etapas van cambiando y desde este lugar también hay que pensar la maternidad. Quizás siempre lo repetiste, pero hoy tu vida es coherente con ese proyecto, ¿lo querés realmente? ¿Tenés ese deseo? ¿Es por miedo? ¿Es por darle un sentido a la vida? Lo que pasa es que estaría buenísimo que pudiéramos tomarnos el tiempo para poder pensarlo, pero muchas veces es esto. Vas a un ginecólogo que te pregunta cuántos años tenés. No me acuerdo bien desde cuándo es, pero creo que desde los 35 en algunos lugares lo llaman embarazo geriátrico, o sea que te sentís una vieja y encima tenés el culo un poco caído, que aguante los cuerpos con el paso del tiempo, porque es el paso del tiempo, experiencia, los cuerpos van cambiando. Eh, pero a veces una está atravesada, ¿no? Por un montón de cuestiones, por toda la exigencia que hay a nivel social sobre la mujer. Entonces ves un montón de cuerpos recontra tallados a mano que decís, ¿qué comen? ¿Qué hace esta gente para estar así? Y después realmente decís, che, no, pará, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy bien, yo estoy sana, estoy saludable, esta no es mi vida. Pero te afectan las redes sociales, te afecta la comparación, te afecta constantemente estar todo el tiempo haciendo ese ejercicio de decir, che, no te vayas a pensar cosas que no te hacen bien, no te compares. Y en el medio de todo esto, vos vas al ginecólogo quizás por un chequeo de rutina y te preguntan, ¿te hiciste la reserva ovárica? Y si querés ser madre tenés que hacerlo en el próximo año. Podés congelar óvulos. A veces, en el mejor de los casos, tenés la plata para hacerlo, las ganas, la disponibilidad y la reserva ovárica te da bien, porque a veces te metes en esa y no hay óvulos. A veces empezás todo un tratamiento y los resultados no son positivos. A veces no tenés ni idea de si querés o no querés, pero con toda esta información te genera un, una desesperación, una crisis, angustia, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas que estamos hablando y todas las que existen que no estamos planteando, que surgen y que pueden surgir en este momento de la vida? Y volviendo a esto que hablábamos, ¿no? Sobre esta sensación de sentirse realizada o completa, lamento decirles, o afortunadamente les digo, que eso no existe. Tiene que ver con algo estructural. No existe estar completas, incluso aunque lo tengamos todo, a nivel que también es, lo tengamos todo entre comillas, porque ¿qué es tenerlo todo? ¿No? Digo, lo material y lo emocional, eh, siempre va a haber cosas que no tengamos y siempre hay algo que va a faltar, ¿no? Pero hipotéticamente, ¿no? Dicho de una forma común, lo tengo todo, tengo mi trabajo que me gusta, o logré hacer ese viaje, o estoy en pareja, o lo que fuera, a pesar de todo eso, de todos modos, nunca vamos a lograr sentirnos completas ni lo que mucha gente dice realizadas. Y muchas veces lo que genera malestar no es la falta en sí, sino justamente la expectativa de que en algún momento esa falta se puede llenar. Y es por eso que empezamos a hacer cerámica, que empezamos a ir al gimnasio, que nos hacemos runners, que nos vamos a Japón, al sudeste asiático, nos tomamos un año sabático en la oficina, dejamos la relación de dependencia y armamos un emprendimiento, que todo eso está buenísimo y es un poco una búsqueda de sentido para la vida, porque la vida muchas veces también va cambiando el sentido y hoy tengo ganas de poner mi energía acá y mañana acá y está bien, ¿no? Digo, cada uno vive la vida como quiere y le da la perspectiva que quiere y aparte yo creo que
Muchas veces la actitud que tenemos con la vida es un poco la perspectiva que tenemos más allá de las cosas que nos pasan. Entonces eso está buenísimo. Pero vivir la vida desde un lugar de pensar eh, que vamos a tener esa expectativa, ¿no? de completar la falta, eso es lo que nos hace sufrir, porque la falta hay que integrarla. Hay que entender que podemos hacer un montón de cosas, pero que no vamos a encontrar esa sensación, que el hacer esas cosas o desafiarnos o autoconocernos tiene que venir por otro lado, no por buscar sentirnos completas, porque si no vamos a vivir frustradas en cierto punto, ¿no? Y es importante entender que esta crisis, ¿no? De los 30, podríamos decir, che, es una crisis. Bueno, podemos pensarlo así, ¿no? Porque yo creo que las crisis empiezan y terminan. Y cuando esta termina o cuando se va elaborando, deja muchos aprendizajes. Aprendizajes sobre vos misma, aprendizajes sobre conocerte mejor, sobre cuidarte mejor, sobre pensar con quién querés vincularte, con quién no. ¿Qué cosas querés hacer? ¿Cuáles no? ¿Cuál es el sentido de tu vida hoy? ¿Qué cosas venías cargando y repitiendo que hoy no hacen sentido? Porque la vida es una serie con varias temporadas. Pensarnos, como decía antes, estáticas y que siempre vamos a estar en la misma relación, en el mismo trabajo, vamos a ser la misma persona. La vida empieza muchas veces. Y yo sé que esto es una frase que puede sonar cliché, pero cuando lo vivís y lo sentís, ¿vieron esos despertares que haciendo terapia, viviendo ciertas cuestiones, decís como, che, para esto que siempre lo escuché, ahora lo entiendo, hace mella dentro mío? Bueno, cuando entendemos que la vida empieza muchas veces, hay un montón de cosas que cobran otro sentido, ¿no? Esto que yo les decía, el para siempre no existe. Las amigas son valiosísimas y son la familia y las que siempre están. Trabajar en una misma, en no depender, en elegir para que haya potencia, en elegir para que haya un compartir, ¿no? En que el otro sea un tubo de oxígeno. Bueno, muchos aprendizajes, ¿no? Y esta crisis no es solamente una crisis de logros, es una crisis de sentido, de identidad, de relato interno. Es el momento donde empieza a aparecer la pregunta de quién soy yo, ¿no? Cuando estoy acá, cuando yo no estoy proyectándome hacia el futuro, hacia lo que va a venir, hacia todo ese ideal, yo ahora acá. También eso es un poco la vida adulta, ¿no? Tengo muchas pacientes que me dicen, yo antes sentía con un nivel de intensidad total, era re feliz o re triste y ahora esto me pone re contenta, pero no estoy tan exaltada. Bueno, hay algo también de integrar lo simple, de que las cosas estén un poco más equilibradas, de que tu felicidad también sea tomarte un mate y oler un rico olor de una tostada a la mañana, que tiene que ver con todo esto que les estoy diciendo y que tiene que ver con la vida adulta, que a veces parece un poco aburrida, pero que también está muy buena si la podemos capitalizar trabajando todas estas cosas, entendiéndonos y enriqueciendo mucho todo este proceso, que por momentos se puede sentir vertiginoso, se puede sentir desafiante, se puede sentir angustiante, pero es un momento bisagra, ¿no? En la vida, sobre todo de las mujeres. Eh, y bueno, esto que les decía, ¿no? Digo, esto de poder ver quiénes somos en la realidad. Y en paralelo también aparecen muchas cosas, ¿no? Decisiones, el cuerpo cambia, ¿no? Todo esto que hablábamos un poco más al principio. Y otra cosa que también me parece importante, no vamos a poder vivir todas las vidas en una. Vamos a entrar a las redes sociales y vamos a ver un montón de escenarios posibles. No vamos a poder estar en todas. Y parte de esta crisis o de este periodo o de este momento de la vida también es duelar las vidas que no fuimos, por lo menos en este momento. Ahora estás eligiendo esto, ¿no? Hay algo que aparece mucho en el consultorio que tiene que ver con esto, que es como estoy re enamorada, me decía el otro día una paciente de mi pareja, pero me encantaría tener la experiencia de estar soltera e irme a viajar por el mundo. Buenísimo, ¿se puede? ¿Lo querés hacer ahora? No. Bueno, entonces hay que duelar esa mujer soltera que se va a viajar por todo el mundo si tu deseo ahora está estar en esa pareja. Mañana por ahí empieza otra temporada y sos esa persona. O mañana por ahí tenés esa posibilidad y ya no querés ser esa persona y querés ser otra. Pero hay algo, ¿no? Y recapitulando las reflexiones, el integrar la falta, el entender esto del ideal. Y este es otro desafío, duelar esas versiones que no fuimos, aprender a convivir, mejor dicho, con esas versiones que no fuimos.
y honrar un poco la que somos ahora, la que elegimos ahora. Que esa sí es una pregunta que te tenés que hacer, ¿no? Estás en la vida en donde querés estar, pero no por FOMO, como se dice ahora, estar en la otra. Tenés ganas, querés poner energía, libido ahí, todos los días te levantás, la elegís, te gusta. Obviamente que va a haber cosas de mierda, hay que pagar las cuentas, quizás estás en un trabajo en donde no te gusta o estás atravesando alguna cuestión de salud. La vida muchas veces tiene complicaciones, pero ¿realmente querés estar ahí o estás ahí porque tenés miedo? Porque no te querés separar, porque no te querés quedar sola, porque tenés una cuestión a laburar con el dinero a fin de mes y no te vas de ese laburo que en realidad te querés ir. Eso sí es algo que hay que preguntarse, ¿no? Pero no solamente qué nos falta, sino esto. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos dice la vida en donde estamos? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Eh, Bueno, yo, como les decía, ¿no? Estoy también un poco en esta, he estado un poco en esta, ya hace varios años. Yo tuve una crisis muy fuerte a los 30 en donde todo esto me explotó, sin entender un poco qué significaba, qué era, porque es una cosa que también, así como en su momento arranqué hablando de todo el mundo que había detrás de emigrar, de esto tampoco había mucha información y yo creo que uno a medida que va hablando con sus amigas, con su psicóloga y entendiendo un poco qué es lo que le pasa, se va dando cuenta de todos estos desafíos. Tengo 1000 preguntas y pocas respuestas. No sé vos en cuál estás. Cuéntenme también, quiero saber en cuál están, qué están viviendo, qué están atravesando, si hay algo de esto también que les resuena, si no, si quieren aportar, pueden comentar acá abajo en Spotify o en YouTube o escribirme a mí. Pero bueno, quiero que hagamos entre todas este espacio, que sea una comunidad, que sea algo colectivo. Eh, y este podcast va a ir un poco de esto, de plantear reflexiones, de plantear distintas temáticas para que pensemos juntas, sin guiones, muy improvisado, prender el micrófono, quizás hacer un mate, hoy no lo hice porque hacen 42 grados en Madrid y todavía no arrancó el verano. Pero esto, plantear sobre la mesa e ir pensándolo juntas. Así que contame desde dónde estás escuchando, desde dónde estás mirando. Van a ser episodios quincenales que van a salir por YouTube y por Spotify. Y les mando un abrazo enorme y antes de despedirme les voy a dejar una pregunta para que se hagan. Y es la siguiente. Si tuvieras que nombrar, aunque sea en voz baja o para vos, una cosa que sabés que ya no encaja con quién sos hoy, ¿cuál sería? Porque quizás la pregunta no es cómo salir de la incomodidad. Quizás la pregunta es ¿qué tiene para decirte? Y de eso vamos a seguir hablando. Nos vemos en el próximo episodio de Entiendo lo que sentís. Un beso.